Durante más de un mes hemos visto los estragos que ha causado el conflicto entre Rusia y Ucrania, y dejando por un momento de lado las terribles muertes de miles de inocentes, hemos sido testigos de la destrucción material que ha dejado el ataque ruso, en muchos casos como un recurso para que los sobrevivientes y refugiados no tengan a qué volver, una forma de acabar con la esperanza de recobrar la vida anterior. Pero una vez que termine este conflicto, ¿quién pagará los daños? ¿Será Ucrania la encargada de reconstruir calles, casas, edificios y demás monumentos? ¿O aplicará la misma ley que en las reparaciones de guerra, en donde al vencido le pasan la cuenta? Y es que si hablamos de reparaciones de guerra, estamos hablando de los pagos, ya sea en dinero o en especie, que le es impuesto al perdedor para cubrir los daños y perjuicios que haya causado durante el conflicto, lo que en este caso no queda del todo claro, pues el combate solo se está llevando a cabo en una sola nación. Entonces, ¿qué nos dice la historia al respecto? Durante la dinastía Qing en China, tanto Japón, Corea, Persia, Afganistán y el antiguo Imperio Otomano tuvieron que pagarle al Reino Unido, Francia y Rusia por haber perdido la guerra allá por el siglo XIX. En la Primera Guerra Mundial, Alemania le impuso un pago al gobierno de Rusia por concepto de reparaciones, y tiempo después Alemania aceptó pagar a la Alianza Franco-Rusa Británica con base en el Tratado de Versalles, y a Bulgaria, según el Tratado de Nil-Suner, justo con las potencias vencedoras. Años más tarde, al terminar la Segunda Guerra Mundial, una vez más Alemania tuvo que pagar a los aliados unos 20.000 millones de dólares, principalmente con máquinas y fábricas que en su mayoría fueran desmanteladas y transportadas a Francia y Reino Unido. De hecho, los germanos oficialmente terminaron de pagar su deuda de guerra 92 años después, el 30 de septiembre del 2010. Con base en los tratados de paz de París del 47, Italia aceptó pagar a Yugoslavia, Grecia, la Unión Soviética, Etiopía y Albania, y Hungría pagó reparación de daños a Checoslovaquia. Entre otros acuerdos están los que tuvo que cumplir Japón a los afectados. Y en años más recientes, Irak se hizo responsable por los daños causados en la invasión a Kuwait en 1991. Luego de eso, las Naciones Unidas han tratado de generar mejores acuerdos de reparaciones de guerra, que tanto para las víctimas como lo establecido en los estatutos de la Corte Penal Internacional. Una situación compleja, pues el perdedor también queda muy afectado, o la deuda pasa a la población que poco tuvo que ver en los conflictos, lo que en algunos casos genera nuevas peleas, como lo que pasó con la llegada de Hitler y el partido nazi. Entonces, ¿qué pasará con Ucrania? Una vez que termine el conflicto, la diplomacia hará su aparición y veremos cómo se darán las reparaciones para que sus ciudadanos puedan aspirar a tener una vida lo más apegada a la que tenían antes del primer bombardeo. Paco, pues aquí se aplica el que pega, paga. Pues mira, mi querido Quique, precisamente este asunto del pago que tuvo que hacer Alemania después de la Primera Guerra Mundial fue el terreno fértil sobre el cual el señor Hitler abonó el poder fundar el partido nazi y convencer a los alemanes de que tenían que destruir al mundo porque les habían destruido la vida. Entonces, finalmente, cada vez que hay un tipo de conflictos como este, la realidad de las cosas es que, se afecta mucho, se lastima a mucha gente, y eso es muy grave. Hay que tener mucho cuidado, como bien dices, prácticamente lo que originó la Segunda Guerra Mundial fueron las fallas que tuvo la Primera Guerra Mundial. Ojalá no sea el caso, pero de que van a tardar en reconstruir Ucrania, y en algunos casos, va a quedar totalmente distinto a cómo se generó. Así es. Gracias, querido Quique. Sí,